La Iglesia Cristiana Familia de Gracia de Valdivia presenta las voces de personas comunes al servicio del Evangelio de Jesucristo. Voces de Familia de Gracia. Marcos capítulo 6, vamos a leer del versículo 1 al 6. Al un poco indagar en lo que hoy día me tocó exponer o predicar, no sabía que Marcos fue el primer libro del canon, de los evangelios. Fue el primer libro. Y posteriormente quedó en segundo. Y este libro era dedicado a los gentiles, a las personas que no eran judías. Así fue escrito. Sus lectores eran personas que no eran judíos. Vamos a hablar acerca de la incredulidad. Un poco a través del texto que nos hable y que podamos entender el por qué esto de la incredulidad. ¿Por qué las personas al final no creen? Incredulidad que nosotros muchas veces también tenemos. Así que vamos a leer. Dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaban asombrados de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. La incredulidad. Jesús venía en los capítulos anteriores haciendo milagros. Él ya tenía una cierta fama. De hecho, en el capítulo anterior dice que había sanado a la hija de Jairo. Y se acuerdan también de la historia de la mujer que tocó el manto y fue sanada. Ya Jesús ya tenía una tremenda fama. Estaba en Capernaum y decidió, ahí nos dice el por qué decidió Jesús volver a su tierra natal. Y aquí hay una controversia, porque a Jesús le llaman Jesús de Nazaret, y no le llaman Jesús de Belén, porque algunos piensan que en realidad no nació en Belén, sino que nació en Nazaret, porque algunos dicen que había que acomodar un poco porque el rey tenía que nacer de Belén. Pero la verdad es que lo más probable es que Jesús sí nació en Belén, pero los padres después, porque los padres eran de Nazaret, se trasladaron y la niñez creció Jesús en Nazaret. Nazaret era un pueblo muy pequeño, todos se conocían. De hecho, el resto de los judíos llamaban a Nazaret como un lugar de poca monta, un lugar insignificante. De hecho, algunos pasajes dicen: ¿y qué bueno podría salir de Nazaret? Como que mirando siempre en menos el lugar. Como en San José. Sí, era un lugar de muy poca monta para el resto de los judíos. Sin embargo, como es también Dios que hizo nacer no solamente en Belén, sino en un pesebre, dando muestra de la humildad, dando muestra de la humillación, que es el camino que nosotros también tenemos que recorrer, la humillarnos y la humildad. Bueno, la cosa es que viene Jesús a su lugar natal, como les decía, un lugar donde ya todos le conocían, porque lo vieron crecer. Era el niñito que jugaba por ahí, que le reconocían, probablemente en su juego, en sus travesuras,
ya estaba muy reconocido. Más encima que el pueblo era muy pequeño, ya todo en ese lugar se conocía. Jesús de allí vino a su tierra. Esa palabra su tierra es patria, lugar de nacimiento también se le llama. Y enseguida sus discípulos, dice, o sea, andaba con sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Hay un texto paralelo en Lucas que habla justamente de eso, que en el día de reposo dice que lo invitan a Jesús, adelante, abre el rollo de Isaías y empieza a decir, el Espíritu, el texto que habla en Isaías dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor, que es la gracia. Estamos en tiempo de gracia. Lo envió a predicar acerca de la gracia. Y él hace esto, lo dice, se sienta y dice, todos ustedes son testigos que hoy día esa palabra se cumplió. Este chico que creció, de repente se transforma en profeta. Algo como extraño. Dice que, y muchos oyéndole se admiraban. Esa palabra se admiraban en el griego es expleso. Es un cachetazo es como colocarse atónito. En realidad, ellos, la palabra que dice ahí es escandalizar. Y escandalizar y estar atónitos es una muestra de incredulidad. Comienza así, se expresa así. La incredulidad muchas veces se expresa de esa manera. Escandalizarse y estar atónitos. Así se expresa un poco la incredulidad. O sea, en realidad no podían creer que este niño que jugaba, que lo vieron crecer, de pronto se transforma en un profeta. Quizás para muchos de nosotros nos ha pasado que vemos niños pequeños que conocemos y que de repente se transforman o en profesionales o en grandes empresarios. Y uno dice, si yo lo vi crecer, no lo vi tan inteligente, probablemente no lo vi tan avispado, dice uno. Quizás no lo vi con ciertas herramientas que pudiera darme a conocer de que este niño pudiera posteriormente ser un gran empresario o un gran profesional. No tenemos muchas veces esa mirada, porque nuestra mirada es solamente porque es niño, como que no pudiera crecer. Y probablemente mucho de eso pasó allí, en esta imagen que cuenta el Evangelio. Probablemente mucho de eso pasó allí. El tema que Dios en el Antiguo Testamento ya había mostrado quién iba a ser el Mesías. Así el texto que leyó ahí en Isaías, Dios estaba mostrando cómo iba a ser el Mesías. Y mucho de lo que salía ahí, si no todo, absolutamente todo, calzaba con Jesús. A veces las evidencias que están allí no nos permiten a nosotros darnos cuenta o o analizar y decir efectivamente esto es de Dios. O a los judíos se les vino toda la profecía previa, por lo tanto no había excusa para no reconocer al Mesías. De hecho, Dios lo hizo justamente para que le reconocieran cuando le vieran quién era el Mesías. Tenía todas las señales, sanaba a los enfermos, tenía sabiduría. De hecho, los judíos allí reconocieron la sabiduría de Cristo. Dice ahí, ¿y qué sabiduría es esta? Reconocieron que había sabiduría en lo que estaban escuchando. Y de hecho, reconocieron los milagros porque dijeron, ¿y estos milagros que por su mano son hechos? O sea, reconocieron la sabiduría y reconocieron los hechos.
pero no reconocieron que era el Mesías. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre eso? Por eso Pablo también llama a los hombres que son inexcusables, teniendo todas las evidencias a la mano, los hombres no se dan cuenta, no quieren reconocer que son débiles y que necesitamos de un Salvador. No quieren reconocer. Los hombres no queremos reconocer que somos débiles, que nosotros podemos solos. No queremos reconocer que necesitamos a otro para salir adelante. Porque en esto claramente, en el tema de la salvación, nosotros no podemos. Y Spurgeon hace la aclaración que esto se debe a nuestra naturaleza. La incapacidad humana es producto de nuestra naturaleza humana. Interesante, yo le hacía el comentario a la Evelyn, con tanta claridad que este hombre, la predicación que yo escuché fue del año 1855. Y la predicación se llama La incapacidad humana. Con tanta claridad que este hombre del año 1800 tenía para explicar esto tan claramente, el hombre no puede, está incapacitado por su naturaleza. Y dice él, no es una incapacidad física, no es porque tenga problemas físicos esta persona, porque si quisiera pudiera haber ido. No es una incapacidad tampoco mental, porque si quisieran, los que estaban allí presentes pudieron haber creído en Jesús. No es una incapacidad. De hecho, la evidencia estaban allí. De hecho, como decía, Jesús ya tenía fama. En el mismo capítulo, en el versículo 14, dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo, Juan el Bautista resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. O sea, Jesús ya tenía una fama de que tenía estos poderes. Era evidente. Sanaba a los enfermos. Echaba fuera demonios. Era evidente que había algo especial en él. Pero esta incapacidad humana, por su naturaleza, le impide al hombre aceptar. Por su naturaleza tiene esta incredulidad. Como le decía, no es una falta de capacidad física, ni es una falta de intelecto. No es una falta de capacidad intelectual. Es por su naturaleza. Y Spurgeon ahí justamente da dos ejemplos de eso del no poder. Y habla justamente de la oveja y del lobo. La oveja por su naturaleza no puede comer carroña. Por su naturaleza, no puede comer carroña. Tiene boca, tiene estómago, pero no puede comer carroña. Pareciera ser que tiene todos los elementos para comer carroña, pero no puede, por su naturaleza. Todo lo que es desperdicio, cuando se mata un animal, queda ahí el desperdicio, eso es carroña. Y hay muchos animales que son carroñeros, que son aves, por ejemplo, el águila, carroñera, los jotes son carroñeros, el chacal es un carroñero, el león mata, se come lo mejor, deja tirado ahí, pero llegan los otros y deshacen el cadáver. Los lobos también son carroñeros, pero ellos tienen esa capacidad, pero no tienen la capacidad de comer hierba. No tienen la capacidad de seguir a un amo, aunque algunos pudieran decir, ¿y si lo adiestro? Aunque se adiestre, en algún momento se va a notar su naturaleza. No la puede ocultar para siempre. Los seres humanos somos así. Tenemos todas las condiciones para creer, tenemos intelecto, tenemos, la fuerza para ir a la iglesia, pero eso no significa nada. Tenemos en nuestra naturaleza la incapacidad de creer. Y sabe otro ejemplo, que este ejemplo de alguna manera ya lo habíamos conversado, y sale otro ejemplo, que es la madre y el hijo. Si yo le digo a una madre con su hijo, mira, aquí hay un cuchillo, mata a tu hijo, la madre te va a decir, no puedo. ¿Por qué dice no puedo? Si tiene fuerza
y tiene el arma para poder matar a un hijo, pero efectivamente no puede. Está incapacitada emocionalmente y mentalmente para poder matar a su hijo. No puede, ni siquiera puede pensar en eso, porque es la madre. Y es por su naturaleza de madre. Bueno, los hombres están incapacitados porque tenemos una naturaleza que nos impide poder creer. Nos impide, no podemos creer. Y no queremos tampoco. No queremos y no podemos creer. Jesús se presenta donde ellos, ya con la fama hecha, va a su lugar de origen, donde de toda la vida lo habían conocido. Sin embargo, la gente no puede creer. No puede creer en Él. Tenían los milagros, reconocían los milagros y reconocían la sabiduría, pero no podían creer. Estaban incapacitados. La naturaleza de esos hombres estaba incapacitada en creer. Pero eso no es excusa. No es excusa. Porque ellos no querían tampoco. Dice además que le dicen, ¿no es este el carpintero? Interesante que la palabra que sale ahí como carpintero es tectón. De ahí viene la palabra arquitecto o tectónico, ¿eh? Que es un constructor. En realidad habla de un artesano. Un artesano. Jesús era un artesano en madera. Aquí la tradujeron como carpintero, pero era un artesano en madera. Podía hacer un mueble, podía hacer otra cosa, pudiera construir también una casa. Todo lo tradujeron la mayoría de los evangelios como carpintero, pero la palabra en sí redunda en algo más. Pero le dije, pero si este no es el carpintero, o sea, alguien común de la sociedad. Es el carpintero, probablemente había muchos carpinteros en Nazaret. Y él era uno más de los carpinteros. Fíjense que lo reconocían a él como carpintero, pero no lo podían reconocer a él como el profeta, como el Mesías. Probablemente lo reconocían como un buen carpintero, pero no lo podían reconocer como el profeta, como profeta. Dice, no está el carpintero, hijo de María. ¿Sabían ustedes que a las personas en Israel lo nombraban, lo asociaban con el padre y no con la madre? Que Jesús era hijo de José, pero aquí lo llamaron Jesús hijo de María porque lo estaban insultando. ¿Cómo esta incredulidad nos hace decir cosas, nos hace insultar? Y esto pudiéramos decir nosotros que esto es para la gente del mundo, que no cree, porque efectivamente no cree. Pero muchas veces nosotros podemos, de acuerdo a nuestra experiencia que hemos tenido con Dios, poder decir, ¿sabe? Esto sí es de Dios. No, esto no es de Dios. No, esto sí es de Dios. Y además denostar o decir cosas diciendo que efectivamente no es de Dios y es demoníaco. Yo creo que en ese sentido podemos tener cierto cuidado, podemos también poder analizar de alguna manera, de otra manera quizás las cosas, o pedirle al Señor justamente su revelación. Pero estas personas tenían a Jesús ahí, habían visto su milagro y aún así lo insultaban. Aún así le decían, este es hijo de... Es decir, este era un huérfano, este era un bastardo. Este no tiene padre. Eso es lo que le querían decir. Este no tiene padre, tiene solamente madre, hijo de María. Estaban sus hermanos ahí también. Y además, sus hermanas. O sea, lo que nos viene a decir, toda esta frase de decir, ¿quién es este? ¿Quién es este si lo conocemos? ¿De qué se las viene a dar? Todo eso es el contexto en que está hablando acá el Evangelio. Y Jesús dice esto, es una frase más bien sentida. Uno hoy día lo toma como que es normal. O sea, no hay profeta en su tierra.
Sí, como una frase muy normal, pero él la dice muy sentidamente. Él vino a sus seres queridos, a personas que él conocía, a personas que tenían algún sentimiento, porque él también los conocía. No solamente los adultos conocieron al niño, sino que el niño también conocía a los adultos. Y había sentimientos allí. Probablemente habían vecinos, amigos, que ayudaron a Jesús. Pero sin embargo, él dice sentidamente, ¿sabe qué? Aquí no me reconocen. Aquí no me quieren. Lo estaban insultando. Y dice además allí, dice, y no pudo hacer allí algún milagro. Conversamos ahí con la Biblia, pareciera ser que la incredulidad no permite que hubiera un despliegue de poder. Pareciera ser que la incredulidad impide que el Señor pudiera generar el poder allí. Pero lo cierto es que no es así, ¿cierto? Si hubiera querido Dios, hubiera sanado a quien quisiera. Da lo mismo. Dios tenía el poder. No es que tu incredulidad no me permita a mí hacer el poder. Así que la palabra que se debería emplear allí es que el Señor no quiso. No es que no pudo, es que no estaban las condiciones. De hecho, dice ahí, es que no fue posible. Por la incredulidad. Entendiendo también que los milagros no son lo que hace que el hombre se acerque a Dios. Todas las personas tenemos necesidad, todos. Si hoy día empezamos a preguntar acá, cada uno de nosotros tiene alguna necesidad. Y muchas veces a mí me pasa que tengo la necesidad de un martillo, por ejemplo. Y voy donde mi hermano Juan, que siempre me presta cosas, y le digo, hermano Juan, ¿sabe que tengo la urgente necesidad de un martillo? Y el hermano Juan me pasa el martillo. Soluciono mi problema y después ni me acuerdo del hermano Juan, dejo el martillo ahí. Dejo el martillo ahí. No me acuerdo ni devolverlo, no me acuerdo, porque ya solucionó mi necesidad. Somos así, los seres humanos somos así. Lo importante es que me resuelvan mi necesidad. Da lo mismo cómo, da lo mismo quién. Por eso los milagros no nos acercan a Dios. Los milagros solamente las personas quieren que les solucione el problema, es el milagro, el Señor multiplicó los panes, multiplicó los peces, sanó a ciegos, dio vista a los ciegos, hizo andar a paralíticos, cosa que hoy día no existe. A la fecha no existe. Jesús lo hizo hace más de 2000 años atrás. Pero sin embargo eso no genera la posibilidad del cambio de la naturaleza del hombre. Los milagros no cambian la naturaleza del hombre. Lo podemos admirar. Podemos admirar a Jesús. Pero eso tampoco hace que nosotros tengamos una relación con el Señor. Porque eso es al final lo que Dios busca. Dios vino a establecer su reino, un reino en que nosotros podamos relacionarnos con Él. Él viene a predicar sobre su gracia, en que hoy día tenemos acceso libre al Señor, libre a Dios. Eso es lo que vino a predicar el Señor. Lo que Él quiere es una relación, relacionarse, cambio de vida, que el Señor me cambie la manera de ser, un cambio de una nueva naturaleza, para que Él pueda vivir en nosotros y yo morir. Ese es el cambio, esa es la manera en que el cual el Señor vino a este mundo. Se presentó con milagros, estaba profetizado que iba a ser así. Pero los milagros no te cambian. Por eso es que le impidió, ¿para qué hacer? Si tú no crees, ¿qué saco con hacer el milagro si tú no crees? De hecho dice que sanó muy poco, dice. Y estaba, dice, y sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos sus manos. A unos pocos enfermos.
Porque la incredulidad muchas veces no es que Dios limitemos el poder, sino que limitamos nosotros nuestra propia experiencia milagrosa en el Señor, nuestra incredulidad. Nosotros limitamos, nosotros impedimos ese beneficio que nos beneficiara. Para Dios no le limitamos el poder, pero yo sí limito la bendición por mi incredulidad, muchas veces. Ahora, dice que, y estaba asombrado, dice, de la incredulidad. En 2 ocasiones el Señor se asombró. Una, con el centurión, ¿se acuerdan? Cuando estaba con el centurión y dijo el Señor, no he encontrado mayor fe en Israel que este hombre, el centurión. Y acá, donde dice, oye, no he visto tanta incredulidad, dijo, estoy asombrado de la incredulidad. Siento, hermanos, que el Señor en realidad vio unas personas que estaban tan sometidas en su naturaleza, estaban tan comprometidas esas vidas con esa naturaleza, que el Señor se asombró. De hecho, en el mismo capítulo, cuando el Señor alimenta a los 5,000, dice que en el mismo lugar vio esta cantidad de gente y la expresión del Señor frente a esa cantidad a esta cantidad de personas fue esta. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión. ¿Por qué tuvo compasión de ellos? Porque eran como ovejas que no tenían pastor. Por eso se conmovió. Él vio a la gente y era gente que no tenía rumbo, que iba para cualquier lado. Eran ovejas que no tenían quien los guiara, quien les enseñara. Más encima de esas ovejas lo insultaron a él. Entonces, sintió realmente asombro sobre esa realidad del cual para Jesús era tan clara, pero estaban tan sumidas esas personas en sus tinieblas que no podían ver. Había tanta tiniebla en sus mentes, producto de su naturaleza, que no podían ver. ¿Qué nos enseña todo este pasaje, hermano? No sé cuál es la conclusión de ustedes, pero por lo menos para mí es que efectivamente la incredulidad, somos responsables de nuestra incredulidad. Somos responsables de la incredulidad. Los hombres son responsables de su incredulidad. Las señales están ahí, la evidencia está ahí, pero las personas empecinadamente no quieren. ¿Por qué? Porque significa hacer que yo me humille. Significa reconocer que no soy el mejor. Significa que necesito de alguien. Eso es lo que la gente no quiere. No quiere reconocer que somos débiles. Somos responsables de nuestra incredulidad. Pero al mismo tiempo, existe el milagro de creer. Como por nuestra naturaleza no podemos creer, si creemos es un milagro. Dios nos tiene que cambiar nuestra naturaleza para poder creer. Y cuando eso ocurre, es milagroso. El que cree, para nosotros, que nos juntamos los viernes y tenemos las conversaciones y hablamos del Señor, para nosotros es tan natural, pero no es natural. No es natural. No es natural creer. Se tuvo que haber transformado nuestra mente para poder creer. Tenemos que haber pasado de muerte a vida para poder creer. Y eso es milagroso. Es un milagro de creer. Y de todo esto tenemos que darle gracias al Señor. Amén. A lo menos tenemos que darle gracias al Señor. Hermanos, tengamos un momento de oración. Démosle gracias justamente al Señor. Porque necesitamos de Él. No solamente en el momento en que creímos,
sino le necesitamos siempre. Necesitamos su guía. No vaya a pasar el Señor por nuestra vista y no le veamos, porque estamos sumidos en nuestros propios asuntos o con nuestra propia naturaleza, muy comprometidos con este mundo. Oremos para que el Señor siga teniendo misericordia sobre nuestras vidas. Señor, en esta hora, Padre Santo, te agradezco, Padre bendito, por tu palabra. Te agradezco, Señor, que haya reflejado todo esto que viviste en estas palabras, Padre Santo. Gracias, Señor, por este evangelio. Gracias, Dios mío, Señor, por este relato. Nos enseña, Padre bendito, y te damos gracias por haber transformado nuestras vidas, por haber transformado nuestra mente. Gracias, Señor, Padre bendito, por haber salido a nuestro encuentro. Nosotros estábamos lejos, muy lejos de ti. Ni siquiera te queríamos en nuestras vidas, Señor. Pero tú estuviste allí, Padre Santo. Tuviste misericordia de nosotros. Te compadeciste de nuestras vidas porque viste que éramos como ovejas que no tenían pastor. Íbamos al precipicio. Íbamos, Dios mío, Señor, sin rumbo, sin nadie que nos guiara. Te lo agradecemos. Permite, Señor, que esa guianza sea diaria, porque necesitamos de ti diariamente. Señor, permite, Dios mío, Señor, que te podamos escuchar diariamente, que podamos ser dirigidos, Dios mío, Señor, diariamente. Padre Santo, ayúdanos, Señor, a entender eso, que seamos realmente humildes, Padre Santo, y no como las personas de Nazaret que no te reconocieron y además te insultaron. No permitas, Dios mío, Señor, que actuemos de esa misma manera. Señor, ayúdanos, necesitamos de ti, necesitamos, Señor, de tu misericordia, pero transforma nuestras vidas, transforma nuestra mente a tu imagen. Gracias, Señor, por los hermanos, gracias, Dios mío, Señor, por estar reunidos. Te lo agradecemos, Señor, en tu nombre. Amén. Amén.